oportunidad de estar presentes aquí. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestro tiempo, nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, para escuchar esta preciosa enseñanza de tu palabra. Señor, que cada uno de los que estamos aquí y de los que han de escuchar tu palabra por medio de estas redes, Señor, puedan abrir su corazón, Padre amado, y aprender que tú eres, Señor, el único que salvas. Pero también, Señor, dice tu palabra que eres la resurrección y la vida. A veces vemos con tristeza que muchos desconocen estos temas, Señor, o si los conocen, no han puesto su fe en ti, Señor, completamente, porque existen muchos temores, muchos miedos. Pero hoy, Señor, rogamos que tú despejes toda duda, todo temor por medio de tu palabra, Señor, y que nos permitas aprender de tu palabra. Sea tu Santo Espíritu guiándonos, enseñándonos, redarguyéndonos, iluminándonos, para que podamos comprender tu palabra y tu verdad, Padre hermoso. En el nombre de Jesús, amén. Vamos, mis amados, a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, mis amados, amén. Gloria a Cristo. Ya están allí, mis hermanos. Cuando ya estén, pueden glorificar el nombre de nuestro Dios, amén. Aleluya, gloria a Dios. Y dice esta palabra así, hermanos. Vamos a leer estos dos versículos de San Juan, capítulo 15, capítulo 11, perdón, hermanos, versículos 25 y 26. No sé por qué me quedé con el 15, pero bueno. Versículos 25 y 26 dice así, todos juntos. Jesús les dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tomen asiento, mis amados. Bueno, yo traigo una versión contemporánea y dije, bueno, voy a ver si dice lo mismo. Pero sí dice lo mismo, hermanos. Mi tema en esta tarde, hermanos, es: Jesucristo es la resurrección y la vida. Hoy se desconoce, hermanos, aún cuando estamos dentro del camino del Señor, muchos cristianos desconocen hermanos, que Jesucristo es la resurrección, que Jesucristo es la vida, hermanos. Y sienten muchos temores cuando en todo lo que se relacione con la muerte. Y tan solo con el simple hecho de pensar en la muerte, pues ya se empiezan a afligir, ya se empiezan a angustiar, a desesperar, etcétera, hermanos. Conozco a muchos, pero platicando con una persona que pues caminó en el camino del Señor, me decía: yo tengo mucho miedo a morirme. Y me hacía muchas preguntas y yo decía, ¿cómo no ha creído? Porque pues seguramente ha escuchado la palabra y por eso tiene temores. Pero hoy, hermanos, también puede ser el caso de algunos de ustedes. El Señor quiere convencernos con su palabra que la muerte no es el final de nuestra vida, sino es el inicio de una vida eterna con Él, hermanos. Este relato comienza presentándonos a tres hermanos: Lázaro, Marta y María. Y dice la Escritura que esta familia vivía en Betania, que era una aldea que se encontraba aproximadamente a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Los otros evangelios, hermanos, que nos narran sobre las cosas que Jesús hizo, nos dicen que cuando el Señor viajaba a Jerusalén,
solía retirarse a pasar la noche en Betania. Constantemente iba a Betania el Señor. Y entonces, hermanos, ¿por qué iba a Betania? Porque ahí gozaba de la hospitalidad, del afecto, del cariño de estos tres hermanos, de esta familia. Lucas 10:38 al 42 nos habla, por ejemplo, hermanos, puede anotarlo allí, no le voy a dar lectura para que avancemos. Pero se nos dice, hermanos, también que fue de Betania, de donde partió nuestro Señor Jesucristo para hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Y allí pasó la noche inmediatamente antes de su pasión, antes de su crucifixión. Posteriormente también nos dice la palabra del Señor que esta María, hermanos, que era hermana de Lázaro, es la misma que ungió los pies de Jesús con un perfume de un gran precio antes de su muerte. Y unas semanas después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue también en las proximidades de Betania, desde donde el Señor ascendió finalmente hacia el cielo. Lucas 24:50 al 53. Dice que estaban allí en Betania. Por lo tanto, podemos decir que el Señor estaba muy unido a Betania, en especial a la familia de Lázaro. Lázaro era muy amado por nuestro Señor Jesucristo. Y esta historia de la resurrección de Lázaro, hermanos, es uno de los milagros más profundos que encontramos en las Escrituras. Sí, Jesús sanó ciegos, sanó leprosos, hizo muchos milagros, hermanos. También resucitó otros muertos. Ahorita vamos a ver algunos. Sin embargo, la historia de Lázaro es uno de los milagros más profundos que el Señor hizo. Este milagro que el Señor le hizo a Lázaro, hermanos, Jesús hizo algo que jamás nadie a través de la historia ha hecho, hermanos, por el hombre. Un hombre que había estado muerto por ¿cuántos días estuvo muerto Lázaro? ¿Alguien ha leído? 4 días. Dice la palabra que fue levantado de los muertos. En el Antiguo Testamento, Dios obró de maneras especiales por medio de sus profetas Elías y Eliseo. Y estos hombres aún resucitaron personas muertas. Vamos a ver primero de Reyes 17 al 24. Dice la Escritura así, mis amados. Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella le dijo al profeta: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Y Elías le dijo: déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, ¿acaso la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer, vas a afligirla dejando morir a su hijo? Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces mientras clamaba al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Aquí, hermanos, vemos que nuestro Dios usó al profeta Elías para resucitar a este niño. Pero también, hermanos, en segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 37, hermanos, nos habla, y capítulo 13, 20 al 21, nada más vamos a leer el 13, que el Señor resucitó a estas personas, hermanos. 13, 20 al 21 de segundo de Reyes.
Dice sí, y sucedió, Eliseo murió y lo sepultaron. Ese mismo año unas bandas de bandoleros moabitas incursionaron en el país. Y sucedió que mientras se enterraba un cadáver, de pronto apareció una banda de estos bandoleros. Entonces los enterradores dejaron caer el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y en cuanto el cadáver tocó los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Miren, ya había muerto Eliseo. Y bueno, también Eliseo hizo otro milagro, hermanos, que se encuentra en este capítulo 4. Vemos, hermanos, más bien el Señor hizo otro milagro por medio de Eliseo, porque es el Señor el que hace los milagros y resucita a los muertos. Pero esas personas, hermanos, no habían estado muertas por 4 días. Y Lázaro sí. Lázaro sí, hermanos. Este gran milagro del cual leemos en Juan 11 no es la única vez que Jesús resucita a una persona que había muerto. Jesús, ¿sí se acuerdan, hermanos, que resucitó a la hija de Jairo? Dice la palabra en Lucas 8, 41 al 56. Lucas 8, 41 al 56. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús, y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: no temas, solo debes de creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo: no lloren, que no está muerta sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo: niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Aquí vemos un milagro sobre otro. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Le dijo a Jairo: solo cree. Hermanos, y esta niña fue devuelta a la vida. También el Señor resucitó al hijo de una viuda, hermanos, que no estuvo muerto más de un día. Ahí en Lucas 7, 11 al 16. Dice la palabra del Señor así: después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Miren, hermanos, estos milagros son extraordinarios. Vemos que
El Señor Jesús, hermanos, hizo milagros extraordinarios, como resucitar al hijo de la viuda de Naín y resucitar a la hija de Jairo. Pero el milagro del cual leemos en Juan capítulo 11 fue el más grande de los tres, y fue un milagro que causó conmoción entre los judíos. Dice la palabra, hermanos, que Lázaro, el hermano de Marta y María, enfermó. Sus hermanas entonces envían un mensaje a Jesús para avisarle. Envían un mensajero. Ellas deseaban que Jesús viniera de inmediato y sanara a su hermano. Ellas pensaban que Jesús haría esto por su amor a Lázaro. Allá en San Juan, hermanos, donde leímos en el versículo 5, dice así: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró que estaba enfermo, se quedó allí 2 días. Pero miren, hermanos, ahí en el 3 dice: las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y vemos entonces, hermanos, que quizás ellas pensaron: pues el Señor nos ama, yo creo que va a venir de inmediato, ¿verdad? Porque cuando tú tienes prioridad sobre alguna persona, pues dejas lo que estás haciendo y vas. Pero ¿qué creen, hermanos? Jesús recibe la noticia, pero decide retrasar su llegada 2 días, dejando que la muerte siguiera su curso. Pero este retraso no fue negligencia, sino fue intencionado. El Señor sabía lo que iba a hacer. Y explica, hermanos, el Señor aquí en este versículo, en el versículo 4, cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor dice: esta enfermedad no va a terminar en la muerte, pero esta enfermedad, va a terminar en la muerte. Pero la muerte no será el resultado final. Debemos recordar, hermanos, que aunque a veces queremos las cosas rápido, que aunque a veces queremos, hermanos, o cuando sucede algo en nuestras vidas, le decimos: Señor, pero yo te estoy sirviendo, ¿qué pasa? Pero recordemos que Dios no hace siempre lo que nosotros queremos que Él haga. El Señor, hermanos, hace siempre lo que es mejor para nosotros. Amén. En su soberanía, Él determina qué es lo mejor para nosotros. Y aunque a veces a nosotros nos parece malo, aunque a veces a nosotros nos parece terrible, pero la Biblia dice que el Señor obra para nuestro bien. A pesar de su urgente súplica, hermanos, cuando por fin llega a Betania, Lázaro ya lleva 4 días, porque el Señor estaba en otro lugar. Se retrasa 2 días y luego el tiempo que le toma en llegar a Betania. Ya Lázaro lo habían sepultado, porque ya tenía 4 días. Bueno, lo sepultaron antes, pero ya tenía 4 días de haber muerto, 4 días en la tumba. Y según los judíos, hermanos, ellos creían en esa época que en el 4.º día el alma definitivamente se había ido del cuerpo. En los primeros 3 días después de que moría la persona, pues decían: todavía ahí está su alma. Pero al 4.º día el cuerpo se empieza a descomponer, porque ya se va su alma. Ellos creían esto, hermanos. Y vemos que entonces Jesús dice a sus discípulos algo que ellos no entendieron. Allá, hermanos, en el versículo 11.
En el versículo 11 dice, hermanos, dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Lázaro estaba durmiendo el sueño de la muerte. Los discípulos no entendieron, hermanos. Y la Biblia, quiero decirles que usa a menudo este término sueño para describir la muerte. Les voy a invitar que me ayuden porque son varias citas. Primer libro de Reyes 2:10, ¿qué dice, mis amados? Primer libro de Reyes 2:10. Amén. Durmió con sus padres. ¿Quién? David, ¿verdad? Pero estaba hablando de la muerte de David. O sea que David murió y fue sepultado con sus padres. Pero a menudo vemos, hermanos, que este término dormir se usa, hermanos, para describir la muerte. El término sueño o dormir se usa para describir la muerte. Mateo 27:52, ¿qué nos dice, hermanos? Amén. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Dice aquí mi versión, hermanos, o la versión que yo tengo: los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. A eso se refiere. Y vemos también en Lucas 8:52. Es importante, hermanos, que veamos estos versículos. A ver quién me apoya leyendo Lucas 8:52. Lucas. Amén. Acerca de la niña. No lloren porque duerme, ¿verdad? Y primera a los Corintios 15:20. Primera carta a los Corintios 15:20, mis amados. Amén. Primicias de los que durmieron. O sea, Cristo ha resucitado de los muertos. Y primera a los Tesalonicenses 4:14. ¿Qué dice, mis amados? Amén. Los que durmieron en Jesús. ¿De quién está hablando? De los que ya murieron, de los que están en los sepulcros, ¿verdad? Bueno, mis amados, también otro ejemplo se encuentra en primera los Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquellos, está hablando acerca de los que toman la cena indignamente. Dice, hay muchos enfermos y debilitados, de aquellos que toman en poco esta ordenanza. Dice, y muchos duermen. Esto no significa que algunos estaban débiles o achacosos y que otros estaban durmiendo pues un ratito, una siesta. No, estaba hablando, hermanos, de unos que estaban enfermos y otros estaban muertos por haber tomado la cena indignamente. Porque tenemos que estar, hermanos, caminando bien con el Señor. Y esto, hermanos, también nos los dice Daniel 12:2, que muchos de los que están en el sepulcro serán despertados. A ver, ¿alguien me apoya leyendo? Daniel 12:2, mis amados. Gracias, hermana. Muchos de los que duermen en los sepulcros, muchos de los que están en los sepulcros, hermanos, y entendemos,
¿Quiénes son los que están en los sepulcros? Pues los que se han muerto, ¿verdad? No vamos a tomarnos una siesta ya a un sepulcro, ¿verdad? No, está hablando de los que han muerto. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación. Miren, hermanos, pero ¿quién los va a despertar? Vamos a Juan 5, 27 al 29. San Juan, capítulo 5, 27 al 29. Dice así la versión que tengo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿quién es el que resucitará a los muertos en Cristo Jesús? También a los otros, hermanos, pero para juicio. Cuando Jesús llega a Betania, dice la palabra que Marta sale a su encuentro. Vamos a regresarnos allá al Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y dice, hermanos, en el 17, 11, 17, cuando Jesús llegó, se encontró que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 2,5 kilómetros. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Hermanos, y vemos que el Señor le da una hermosa promesa a Marta en el versículo 23 y le dice: tu hermano resucitará. ¿Y qué creen que dijo Marta? Yo sé que resucitará porque sí creo en la resurrección, Señor. El Señor le estaba diciendo: tu hermano va a resucitar ahorita. Pero ella no lo entendió. Dice la palabra, hermanos, también porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Allí en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 11, dice, ay, me cuesta encontrar los versículos. Dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces el Señor ya sabía que lo iba a resucitar. El Señor conoce todas las cosas, hermanos. Y aunque tenía una naturaleza humana, pero no había dejado la divina. Y aquí vemos entonces, hermanos, que Marta sí creía en la resurrección, porque ella contesta allí en el versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Sus Biblias dicen en el día postrero. Yo sé que va a resucitar. Pero Jesús no le estaba hablando de ese día, le estaba hablando: yo lo voy a resucitar ahora. Y entonces, hermanos, ella creía, porque el profeta Daniel lo dice, que muchos de los que están en los sepulcros serán despertados, serán resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, o sea, para condenación. Pero ella, hermanos, necesitaba entender que la resurrección es una persona. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección. Amén. No es un evento. Jesucristo es la resurrección, perdón, es una persona. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y esta persona
Hermanos, y que esa persona, o sea, la resurrección, estaba parada frente a ella. Y entonces Jesús le dijo ahí en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, estas palabras a mí me llenan de mucho gozo y de mucha esperanza. A lo mejor todavía no lo entienden algunos, pero miren, la palabra resurrección significa levantarse o pararse. Cuando una persona muere, ¿qué pasa, hermanos? Se desploma, ¿verdad? Por más que la muevas, ya no tiene vida. Esta persona se desploma y bueno, es puesta a descansar en la tumba. Cuando una persona se levanta de los muertos, se endereza tal como lo hizo Lázaro, hermanos, cuando salió de la tumba. Ahorita vamos a ver, esto se encuentra en el versículo 44. Quiero decirte que Jesucristo no tiene problemas con la tumba o con la muerte. Él es la resurrección y la vida. Recordaba, hermanos, bueno, hemos ido a muchos entierros, y en una ocasión recordaba al pastor que decía, porque le ponían cemento y otra capa de cemento a la fosa, hermanos. Y no, pues que esté bien sellado, porque pues luego pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y el pastor decía, pónganle más si quieren, llénenlo de más cemento. Total, cuando Cristo venga, ¿será imposible al Señor levantar de los muertos a los que están bien enterrados? No. El Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Entonces, hermanos, la muerte sí es el gran enemigo del hombre, pero ¿qué creen? Jesucristo ya la venció. Primera a los Corintios 15:26. ¿Alguien me puede apoyar? Primera a los Corintios 15:26. ¿Qué dice, mis amados? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Gracias, hermano. La muerte. Y vemos que Jesucristo ha conquistado a este enemigo, hermanos. La Biblia dice que Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que por causa de sus dudas y temores, Marta pensó que la muerte y la tumba eran más grandes que Jesús. Ella necesitaba darse cuenta que Jesús era más grande que la tumba y la muerte. Jesucristo, dice la palabra, que es el autor de la vida. Hechos 3:15. Hechos 3:15 nos dice, mis amados, fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. ¿Quién es el autor de la vida, hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Y hermanos, Jesús está diciendo en Juan, yo soy la resurrección y la vida. Esto se explica en la última parte de Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte física, hermanos, no es problema para la persona que cree en Jesucristo. Escuche bien, la muerte física no es problema para la persona que cree en Jesucristo. Pero entonces, hermanos, ¿por qué sentimos que nuestra vida se acaba cuando un familiar se muere? Cuando un familiar en Cristo se muere. Si miren, cuando un creyente muere, dice la palabra que ese creyente no pierde. Al contrario, hermanos,
gana. Filipenses 1:21 al 23. Dice la palabra aquí, hermanos, Filipenses, si me apoyan leyendo, mis amados, 1:21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo. No, 1:21 al 23, hermano. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Miren, hermanos, porque para mí, decía el apóstol, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, entonces nuestros hermanos, nuestros familiares que han muerto en Cristo, ellos ya ganaron. Es cierto que los extrañamos, pero nosotros no podemos celebrar la muerte, hermanos. Nosotros celebramos la vida, porque en Cristo hay vida eterna. Entonces, no estamos en tinieblas, mis amados. No vaya a ser que después de aquí se vaya usted a donde no debe de ir. Y dice, ya me agarra cerquita. Puede ir otro día, hermano. Pero no, hermanos, porque nosotros somos luz, amén. Nosotros no participamos de las tradiciones, porque, hermanos, la palabra del Señor también nos habla de otra historia, del rico y Lázaro, y dice que los muertos no pueden venir. No hay un versículo donde diga el 2 de noviembre vienen los muertos, o creo que se están yendo, ¿verdad? Según la tradición, o el 30 vienen los muertos, el 31 de octubre, el 1. No hay ningún versículo, hermanos. La palabra del Señor, cuando el rico que se encontraba en tormentos le dice a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque estoy atormentado. ¿Y qué le dijo Abraham? No se puede. Hay una gran cima que ni los vivos pueden venir para acá, ni los muertos pasar para allá. Entonces, hermanos, ni pasar para el cielo, hermanos. Entonces, vemos en esta palabra, hermanos, que Jesús es la resurrección, y Pablo está diciendo, porque para mí el vivir es Cristo, y si muero, pues ya gané. El morir es ganancia. Y dice, hermanos, esta versión que tengo yo, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, hemos creído en Jesucristo, y en Cristo hay esperanza. Por eso les decía, la muerte no es el final de nuestra vida. Al contrario, hermanos, empezamos una vida diferente a la de acá, porque estaremos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vemos entonces que el creyente no debe de tener miedo a la muerte física. No hay por qué tener miedo a la muerte física, ya que la muerte física es solo la puerta que lleva a la vida, a tener hermanos, una relación eterna con el Dios vivo. Jesús dijo: yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Aquí ya no vemos a nuestros hermanos, a nuestros familiares que han partido con el Señor, pero ellos viven en Cristo, hermanos. Ellos viven. Ahí, hermanos, asistí a un funeral donde decía el predicador, pues algo que a veces los dolientes quieren escuchar, es que el hermanito, la hermanita, pues quiere que estén unidos, y desde allá, desde el cielo, los está mirando. Eso no es cierto, hermanos. Ellos están con Cristo, amén.
Ellos no nos están mirando. Dios no, ni tampoco podemos orar a ellos. Hay quien piensa, ay, ya tengo un angelito que me cuide desde el cielo. No, hermanos, el Señor no les ha atribuido ningún poder a los que han muerto. Si ellos creyeron en Jesucristo, están con Cristo. Si no creyeron en Jesucristo, pues están en otro lugar, hermanos, de condenación, porque por eso la invitación que el Señor nos hace es aquí, hermanos, para que nosotros creamos en Él. Por eso está diciendo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto explica, hermanos, lo que dice San Juan 11:26. San Juan 11:26 nos dice, mis amados: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Quiénes viven? ¿Quiénes están vivos ahorita? Pues nosotros. Y dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, hermanos, Jesús dijo algo similar a esto en Juan 8:51. Juan 8:51 dice así, si me apoyan, hermanos, leyendo la escritura. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Amén. De cierto, gracias, hermano, les digo que el que obedece mi palabra, dice esta versión, nunca verá la muerte. Y no se está refiriendo a la muerte física, sino a la muerte eterna, que es la separación del hombre con Dios. El que obedece mi palabra no verá esa separación, no verá esa muerte eterna. Vemos entonces, hermanos, significa que un verdadero creyente nunca estará separado de Dios. El creyente tiene vida eterna. Nunca experimentará la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios. Por eso dice Pablo: el morir es ganancia. Y miren, hermanos, aun cuando un creyente está a punto de partir, cuando ha creído en Jesucristo, pues está tranquilo, esperando ese momento. ¿Por qué, hermanos? Porque hay paz en su corazón. Dice el Salmo: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces vemos, hermanos, que una vez que creemos con el Señor, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y entonces, una vez que el creyente muere, pues va con Cristo, lo cual, dice el apóstol San Pablo, es muchísimo mejor. Cuando María se encuentra con Jesús, ya primero fue Marta, luego va María. Dice lo mismo que había dicho su hermana: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Ella pensaba que Jesús podía haber hecho algo si hubiese estado allí mientras Lázaro estaba enfermo, mientras Lázaro estaba vivo. Pronto ella iba a ver que Jesús es capaz de hacer algo aunque Lázaro ya estaba muerto. Jesús es capaz, es poderoso, hermanos, para levantar aún a los muertos. A veces así pensamos: es que ya no hay nada que hacer. Es que ese miembro de del cuerpo ya se murió. Ese riñón ya no funciona, ya está muerto. Es que ese ojo ya no funciona, ya se murió. Pero algo que Jesús dijo, hermanos, que si crees puedes ver la gloria de Dios. Lázaro ya estaba muerto. Ya, hermanos, el cuerpo estaba empezando a descomponerse.
Pero miren, hermanos, la muerte no es más grande que Jesús. Tenemos que recordar eso. Nuestro Dios es todopoderoso. Jesús es el Señor sobre la muerte. Jesús ordena quitar la piedra de la tumba de Lázaro, y a pesar de las dudas de Marta y a pesar de las dudas de María, hermanos, dice la palabra ya en San Juan capítulo 11, versículo 39. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ya he estado allí por ¿cuántos días? Por 4. Ya huele mal. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso te dice a ti, hermano. ¿No hay solución para tu matrimonio? El Señor dice: no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. ¿No hay solución para tu enfermedad? ¿Piensas que el médico tiene la última palabra? El médico se equivoca, hermanos, porque el autor de la vida es el que tiene la última palabra, la primera y la última. Amén. Él es el autor de la vida. A veces pensamos que ya no hay solución, pero el Señor le dice esto a Marta y a María. Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Hermanos, Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Jesús resucita a Lázaro, algo que solo Dios puede hacer, que solo Dios podía hacer. Vamos a Deuteronomio 32, 39, mis amados. Dice este versículo 32, 39, hermanos. ¿Alguien me puede ayudar leyendo, por favor? Dice esta versión: reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida, dice Dios, y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida, y no hay nadie que pueda evitarlo. Y Jesucristo es Dios, hermanos. Amén. Por eso es la resurrección y la vida. No solo Jesucristo puede devolver a la vida a los muertos físicamente, como resucitó a Lázaro, sino que también Jesucristo nos da vida eterna a los que creen en Él. Esto significa que Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte y el poder de dar vida eterna a todos los que creen en Él. La muerte física no tiene la última palabra, mis amados, para quienes tienen una relación personal con Jesús. En Jesucristo tenemos vida eterna. Amén. Jesús confirma que habrá una resurrección futura en los creyentes. La palabra dice que recibiremos cuerpos glorificados. Amén. Eso dice primero a los tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Y también 1 Corintios 15, hermanos, habla de la resurrección de los muertos, que dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces vemos, hermanos, que esto va a suceder, pero quiero decirles que hay un requisito, hermanos. ¿Cuál es el requisito? La fe. Amén. La fe, hermanos, porque dice el versículo 27, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Este pasaje enfatiza que la creencia en Jesús es el camino para recibir esta vida. A través de la fe en Él, la vida eterna se convierte en una realidad presente, pero también futura. Esta fe lleva a la esperanza de que la muerte no es el fin, sino un paso a la vida eterna con Dios. La muerte no es el fin. Miren, hermanos, cuando alguien pues parte con el Señor, es difícil, pero a muchos a lo mejor les han dicho, pero no llora. Ya nada más estaban esperando, yo creo, que muriera el difunto, ¿verdad? Porque mira, ni llora, ni se ve que se estén deprimidos. Pero miren, hermanos, es que los cristianos tenemos una esperanza. Y a veces es válido llorar también, hermanos. Cuando Jesús vio a María llorar, dice la palabra que se conmovió y que Jesús también lloró. Pero no llora uno con una desesperanza, no, sino lloramos, pero tenemos esperanza, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza en Jesús. La frase todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente también implica una vida plena aquí en la tierra, libre del pecado, el miedo y otras ataduras, a través de la vida en el Espíritu Santo. Hermanos, todo aquel que vive y cree en Jesús va a vivir plenamente aquí en la tierra, pero también libre del pecado, porque Jesús, hermanos, nos da la victoria para vencer el pecado. Debemos aplicar esta promesa a los problemas y situaciones difíciles a las que nos estamos enfrentando, mis amados, creyendo que Jesucristo puede resucitar lo muerto, que Jesucristo, hermanos, puede dar vida, puede resucitar, hermanos, lo muerto, como esas relaciones, como esas oportunidades, como ese miembro en un cuerpo que ya no tiene vida, y que a lo mejor el médico dijo, pues ya no hay nada que hacer. Pero en Jesús, hermanos, es posible. Amén. En Jesús es posible. No basta con tener la esperanza de la resurrección futura. Debemos aceptar la libertad que Cristo ofrece ahora mismo para vivir una vida sin ataduras del pasado. La promesa de que vosotros viviréis, hermanos, debe motivarnos a vivir con la esperanza del regreso de Cristo, preparándonos y participando activamente en el reino de nuestro Dios. Pero la pregunta que Jesús le hacía a Marta en el versículo 26, en la parte B: ¿crees esto? ¿Crees esto? Jesús concluye con esta pregunta a Marta, exigiendo una respuesta personal de fe, hermanos, ante su afirmación. ¿Y sabes qué responde Marta? Dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esa misma pregunta es para ti, mi amado hermano. El Señor te dice en esta tarde: ¿crees esto? ¿Y cuál va a ser tu respuesta, mi hermano? Amén, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tienes el poder
para resucitarme en aquel día postrero, pero que también tienes el poder para darme vida, una vida en abundancia en este tiempo. Y cuando se refiere a una vida en abundancia, cuando dice una vida en abundancia, se refiere a que podemos, hermanos, vivir una vida en plenitud en nuestro Señor Jesucristo, una vida de victoria donde podamos vencer sobre el pecado. La muerte ya fue vencida, mi amado hermano. La muerte fue vencida por Jesús en la cruz del Calvario, y por eso podemos vivir con la esperanza de la vida eterna. Ahora, hermano, ¿crees en aquel que es la resurrección y la vida? ¿Estás dependiendo del autor de la vida para tu salvación? Jesús dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En Cristo, hermanos, la muerte no es el final, es solo el comienzo de una vida eterna con Él. La esperanza que tenemos en Jesús transforma nuestro entendimiento de la muerte. Así que, mis amados, tengamos bien en claro lo que dice la palabra. Abramos nuestro corazón. Pero si tú todavía estás dudando, si tú no has creído en Jesucristo verdaderamente, es el momento de que te acerques a Él. A veces vemos que gente joven también muere. No necesariamente la gente ya de edad, gente joven también muere. Y necesitamos prepararnos, necesitamos estar listos, necesitamos creer en Jesús verdaderamente, porque si no, mi amado hermano, la palabra del Señor dice que si alguno no cree en Jesucristo, pues no va a tener vida eterna, hermanos. Allá en San Juan capítulo 5, dice el capítulo 5 versículo 24: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que, hermanos, no será condenado el que oye su palabra, pero y que cree. Pero el que la oye y no cree, pues sí, va a ser condenado, hermano. Por eso yo te invito en esta tarde que abras tu corazón, mi amado hermano. Abre tu corazón y piensa detenidamente un momento en cuando tú mueras, ¿estarás con Cristo? Porque si es así, pues es ganancia, hermanos. Pero si no, va a ser una muerte triste. Dice el hermano Marino en uno de sus cantos: las campanas suenan tristes como muestras de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es dolor, no hay esperanza, dice este canto, porque no creyó en Cristo. Pero si has creído en Cristo, tienes esperanza, porque tienes la vida eterna. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres darle las gracias al Señor? Yo te invito a que pases aquí adelante. Si no has creído en Cristo, te invito a que pases y que abras tu corazón a Cristo. Voy a orar, hermanos. No sé si ustedes no quieren orar, pero yo me gozo en esta palabra. Yo me gozo, hermanos, porque no está perdida nuestra alma, hermanos. No está. Hace una semana nuestro hermano Eliseo predicaba sobre lo que decían en ese tiempo, hermanos, de que entraba, que daban sus ofrendas y entonces cuando sonaba ahí las monedas en la caja o en donde depositaban, les engañaban diciendo: ya está saliendo el alma ahí del purgatorio, está yéndose para el cielo, dependiendo la cantidad que daban. Pero no es así, hermanos. En la palabra del Señor nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias por esta palabra.
Señor, qué hermosas palabras. Qué hermoso es conocerte, mi Jesús. Qué hermoso es escuchar estas palabras, Señor, Amén, Señor. que tú mencionaste, mi Jesús, y que todavía están vigentes. Cuando nos dices que tú eres la resurrección y eres la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabras tan más bellas, tan más hermosas, mi Señor, porque tenemos esperanza, Señor. Tú eres el Dios de la vida, Señor, por lo cual nos exhortas a que no vivamos, Señor, en oscuridad, en tinieblas, porque estamos vivos en ti, mi Cristo. Porque, Señor, por cuanto hemos creído en tu nombre, hemos creído en que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Dice tu palabra que hemos sido salvos, que hemos, Señor, obtenido ese regalo que es la vida eterna. Y te damos gracias, mi Jesús, porque sabemos que hay esperanza por cuanto tú resucitaste, por cuanto tú venciste a la muerte. Así también tú, Señor Jesús, resucitarás a todos los que han creído en ti. Señor, qué hermoso milagro, Señor, en la vida de Lázaro, que tú lo resucitaste, Señor, aun cuando sus hermanas sí creían en la resurrección, pero en la resurrección final. Qué hermoso, Jesús, que estas palabras que le dijiste a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Señor amado, hay muchas cosas, Señor, que están perdidas, que han dado por perdidas, algunos que están caminando contigo. Pero, Señor, se les olvidó que en ti tenemos esperanza. Se les olvidó que en ti, Señor, nuevamente vuelve a existir vida. Señor, restaura esos matrimonios. Señor, sana a esos hermanos enfermos que quizá, Señor, estén sin esperanza, donde quizá algún un miembro de su cuerpo, Señor, ya no esté funcionando y el médico le haya dicho, está muerto, no hay nada que hacer. Pero tú sí dices, Señor, que si crees veremos tu gloria. Si creemos veremos tu gloria, mi Señor. Ayúdanos a creer en ti, oh Jesús amado. Ayúdanos a creer, porque tú tienes todo el poder. Tu palabra dice que tú eres el que das y quitas la vida, que no hay Dios como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa con la que tú nos has hablado, mi Jesús. Te damos gracias porque estamos en paz. Aún nuestros seres queridos que partieron contigo, Señor, ellos están contigo, mi Jesús. Ellos duermen en ti, mi Cristo. Ellos están en ti, mi Jesús. Y nosotros estamos tranquilos porque te hemos conocido, Señor. Porque un día, Señor, cuando tú regreses, los resucitarás primero a ellos. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibirte en el aire y así estar siempre contigo, mi Señor. Gracias por esta promesa. Padre, en el nombre de Jesús. Y ese será, Señor.